buenos días. En la descripción que hace Mateo del nacimiento de Jesús, leemos que antes de que María y José se unieran para consumar su matrimonio, María se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la desgracia pública, pensó en divorciarse de ella en secreto. Pero después de pensarlo, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y lo que el ángel dijo a continuación es lo que hoy me gustaría considerar brevemente. Le dijo a José en Mateo 1:21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Al considerar acerca del nacimiento de Jesús hoy, la pregunta es, ¿qué es la Navidad? ¿Cuántas personas en estos días que llamamos temporada navideña se han detenido a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad? ¿Saben realmente cuál es el verdadero significado de la Navidad? Para reflexionar sobre ello y responder a esa pregunta, va a ser muy útil observar primero lo que la Navidad no es. Hay muchas cosas que la Navidad no es. Hoy voy a mencionar solo algunas de ellas. Primero, la Navidad no es un espíritu. Muy frecuentemente en estos días oímos a la gente hablar sobre el espíritu navideño o el espíritu de la Navidad. Oímos hablar de esto en la radio, televisión, películas, leemos sobre ello en periódicos, redes sociales, etc. Dicen espíritu de la Navidad o espíritu navideño y acto seguido proceden a decirnos qué es ese espíritu. Lo describen como amor o alegría o generosidad o ser amable o hacer cosas buenas o la paz en la tierra. En esta época del año nos inundan las películas, especialmente en la televisión, que enfatizan el espíritu navideño, sea lo que esto sea. Eso es muy bueno, porque siempre hay lugar para el amor, la alegría, la generosidad, la bondad y todo eso, en Navidad o en cualquier época. Pero si estas cosas no son realmente una definición de la Navidad. Ahora, en segundo lugar, la Navidad no es un sentimiento. Algunas personas asocian recuerdos, tradiciones entrañables con la Navidad, cosas bonitas. Claro que es bueno tener recuerdos, pero ese no es el significado central de lo que es la Navidad. En tercer lugar, me gustaría considerar que la Navidad no es dar y recibir regalos. Muchas personas trabajan duro en los días previos a este 25 de diciembre para asegurarse de tener regalos para todos los familiares y amigos. Dar y recibir regalos contribuye pues a tener un ambiente alegre y festivo. Eso es bueno. ¿Cuál es la palabra que los niños y adultos por igual asocian con la Navidad? Esa palabra es regalos. No está mal intercambiar regalos en Navidad, pero dar y recibir regalos no es lo que caracteriza a la Navidad. Entonces, si eso no es la Navidad, ¿qué es entonces la Navidad? Empecemos por la definición. Según la Real Academia Española, la palabra Navidad proviene del latín nativitas, nacimiento. Lo define como una festividad anual en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo, pero también, por extensión, un tiempo determinado comprendido entre Nochebuena, 24 de diciembre, y la festividad de los Reyes Magos, el 6 de enero. A pesar de ser esta una fiesta cristiana, la Navidad se celebra actualmente por gran parte del mundo, también por no cristianos, claro, quitándole todo su contenido religioso, como una ocasión de reencuentro, reconciliación entre familiares y amigos cercanos. Así, la Navidad se ha convertido en la fiesta cultural más celebrada en el mundo. Pero veamos un poco de la historia de esta celebración. Curiosamente, la Iglesia no comenzó
a celebrar el nacimiento de Cristo como un evento separado, especial, sino hasta el siglo IV. Eligieron la fecha del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo, y con esto lo que se proponían era contrarrestar las festividades paganas que se realizaban con motivo del solsticio de invierno. Entre los romanos, desde el año 274, bajo el emperador Aureliano, se rendía culto al Sol Invictus, el Sol Invencible, y esta fiesta se celebraba con motivo del solsticio de invierno el 25 de diciembre. Creían que en ese momento era la noche más larga y a partir de entonces el sol comenzaba a renacer. Le llamaban nativitas, de ahí viene la palabra Navidad. De modo que desde ese entonces, para contrarrestar esta celebración pagana, la iglesia cristiana, en esa misma época, hacía la celebración del nacimiento de Cristo. Ya en el siglo XVII, los puritanos se oponían a la celebración de la Navidad. Durante la Guerra Civil de Inglaterra, en 1647, cuando el parlamento de ese país estaba controlado por los puritanos, se declaró ilegal celebrar la Navidad. Los puritanos afirmaban que buscaban purificar a la iglesia de Inglaterra y por eso rechazaban las fiestas, los banquetes, las decoraciones navideñas, los adornos de acebo, que era la planta relacionada con eso, y las velas. En ese contexto, cerraron las iglesias, desplegaron soldados para desmantelar celebraciones clandestinas. Casi de inmediato hubo oposición por parte de la gente. En diversas ciudades los habitantes protestaron y saquearon negocios abiertos en Navidad. La revuelta navideña de Canterbury de 1647 fue un ejemplo emblemático. Los ciudadanos tomaron el control de la ciudad y colgaron la típica planta navideña de acebo por todos los rincones, de manera desafiante. Según esto, está consignado en el artículo de National Geographic. Los puritanos llevaron sus creencias también a las colonias americanas. En 1659, en Massachusetts, se multaba a quienes celebraban la Navidad. La festividad de Navidad era considerada una distracción pecaminosa que desviaba a los fieles de la verdadera adoración, aunque muchos colonos seguían los festejos en secreto y otros desafiaban abiertamente la ley. Todo esto no logró erradicar las celebraciones, pero sí disminuyó su popularidad. La Navidad en México es una celebración que conjuga elementos religiosos, culturales y ancestrales, lo que da por resultado es una festividad única en el mundo, y porque con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el catolicismo romano se introdujo en lo que entonces era Nueva España. Los franciscanos, dominicos, agustinos se dieron a la tarea de evangelizar a los pueblos indígenas. Como parte de ese proceso, introdujeron celebraciones cristianas, entre ellas la Navidad. Sin embargo, la Navidad no se implantó de forma rígida, sino que los misioneros buscaron puntos en común entre ambas culturas para facilitar la evangelización. Así, de las muchas celebraciones prehispánicas ligadas al solsticio de invierno y la renovación de la vida, se fueron fusionando con las tradiciones cristianas. Hasta aquí de historia. Vamos a regresar a nuestra época donde vivimos. Nosotros celebramos la Navidad. Y sabemos que al mismo tiempo hay una celebración secular con el mismo nombre. Lo que hacemos es siempre marcar claramente la diferencia con la celebración secular que ha perdido su significado original. ¿Por qué? Porque la Navidad es una celebración del nacimiento de Cristo Jesús. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué celebramos el nacimiento de Jesús si ocurrió hace 2000 años? La respuesta nos la da Mateo 1:21, donde leemos la palabra del ángel a José, que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Jesús no fue un bebé como cualquier otro, fue un bebé extraordinario. Pero no solo eso, fue sobrenatural. Vamos a ver por qué. Primero, porque fue concebido de manera sobrenatural. María quedó embarazada por medio de la obra del Espíritu Santo en su vientre. No entendemos ese misterio, pero es lo que nos dicen las Escrituras sobre la concepción de Jesús. En segundo lugar, Jesús era completamente hombre y también completamente Dios. En tercer lugar, Jesús era sobrenatural porque nunca pecó. A diferencia de tú y yo, que luchamos diariamente con el pecado diario, Jesús nunca cometió un solo pecado en toda su vida. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Hay muchos problemas que nosotros como seres humanos podemos resolver, pero el único problema que no podemos resolver es el problema del pecado. Con todos los avances de tecnología, ciencia, etc., nunca se ha logrado ningún progreso con respecto al problema del pecado. La razón es que Jesús nació para encargarse de ese problema de nuestro pecado. Por eso vino a la tierra, y es lo que celebramos. La Biblia nos enseña que Jesús murió en una cruz para pagar el castigo que merecíamos por nuestro pecado. La Navidad es tan significativa para nosotros porque sabemos que Jesús murió para pagar por nuestros pecados. Para finalizar, hay dos cosas que debemos saber. Jesús salva a las personas que reconocen que son pecadores y que necesitan un Salvador. Es necesario reconocer que eres pecador y que necesitas un Salvador. Tienes que admitir que tu pecado está dentro de ti y tienes que admitirlo ante Jesús y pedirle que te perdone, arrepentirte. Jesús salva a las personas que confían que Él los perdonará. Solo Él, solo Jesús, nadie más puede perdonarte y concederte la vida eterna. Jesús es el único que puede salvarte de tu pecado. Esta Navidad, no te confundas con el significado de la Navidad. Hay muchas cosas que acompañan nuestra celebración y muchas de ellas están bien, pero la esencia de la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, que nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Hasta ahí la reflexión de hoy. Dios les bendiga, que tengan un excelente día.